Buenas tardes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la NIC 20, que trata acerca de las subvenciones del gobierno a las empresas. De forma introductoria, las compañías reciben una cantidad importante de asistencia de fuente gubernamental que están claramente en una posición económica distinta a otras compañías que no reciben tal ayuda. Para permitir la medición adecuada de los resultados de las actividades empresariales y para facilitar las comparaciones, es necesaria la revelación de estas asistencias gubernamentales de forma detallada. ¿De qué trata la NIC 20 o de subvenciones del gobierno? Son ayudas o entregas de efectivo, entregas de activos por parte del gobierno a ciertos sectores de las empresas para, de cierta forma, impulsar su negocio. Por ejemplo, se dicta una ley para subvencionar los gastos de planilla. Eh, Se brinda un terreno a una clínica para que construya un albergue. Se brinda efectivo a una empresa agrícola para que compre sus insecticidas, suministros. Se brinda maquinarias. O sea, todas esas ayudas del gobierno tienen un fin, que es dar un impulso a estas empresas. Pero estas subvenciones tienen otra característica, que es que se ponen condiciones, ¿no? Esa entrega de efectivo está sujeta a ciertas condiciones que las empresas deben de cumplir. Entonces, la NIC 20 trata de esto, cómo la empresa debe reconocer, cómo debe registrar estas subvenciones. Lo debe registrar como activos propios. eh, este, esto, Estas subvenciones, como se tendría que registrar como ingreso, se tendría que registrar como una cuenta por pagar, se tendría que registrar como un patrimonio. ¿Cómo se deberían registrar? Estas interrogantes lo trata la NIC 20. Vamos a ver, ¿qué se entiende por gobierno? Al gobierno se entiende por sí a las agencias gubernamentales y organismos similares, locales, regionales o nacionales, ¿no? Entonces acá puede ser el gobierno local, regional, ¿no? Puede ser un ministerio, Ministerio de Agricultura, cualquier ente que pertenezca al gobierno. ¿Qué son subvenciones? Son ayudas en forma de transferencia de recursos a una entidad. Como habíamos dicho, puede ser transferencia de efectivo, transferencias de eh, un terreno, una maquinaria, hasta un intangible podría ser. Entonces, es transferencia de recursos o transferencia de activos. Y como habíamos dicho, a cambio de un cumplimiento pasado o futuro relacionados a las actividades. O sea, aparte de recibir la subvención, la empresa se obliga a realizar ciertas actividades, ¿no? Vamos a ver, subvenciones relacionadas con activos implica que la compañía va a recibir activos. Subvenciones relacionadas con ingresos son las subvenciones distintas a aquellas que se relacionan con activos. Puede ser un caso que eh, se subvencione la planilla, ¿no? Entonces se está subvencionando, no se está dando entrega de un activo, sino se está subvencionando, digamos, un gasto, ¿no? Digamos, yo tengo un gasto de planilla de 100 y a mí me subvencionan de esos 100, 30, me están subvencionando a mí el gasto de planilla que yo tengo, ¿no? Préstamos condonables, que son préstamos diferenciados. Puede ser préstamos que tengan un interés más beneficioso, que quiere decir con una tasa de interés inferior a la de mercado. Si el promedio del mercado es 8%, 10%, 7%, estos préstamos que son de cierta forma subvencionados
puede estar una tasa más beneficiosa, 2%, 1%, como es el caso de Reactiva, ¿no? Que el Estado dio estos préstamos a una tasa de alrededor del 1%, ¿no? Y que ese préstamo no iba a poder ser comparable con los demás préstamos que entregan las entidades financieras, ¿no? Ahí, en este caso, la empresa se encuentra beneficiada a través de que paga menos intereses, ¿no? Ese, digamos, es la subvención. Vamos a ver acá, reconocimiento. Si yo tengo una subvención del gobierno, ¿cuándo yo debería registrarlo en los estados financieros? Tiene que haber dos condiciones: que se recibirán las subvenciones, o sea que yo estoy seguro o que tengo una seguridad razonable de que voy a recibir esa subvención por parte del Estado, y también que yo voy a cumplir con las condiciones que me sujeto para yo recibir esa subvención. Entonces tienen que cumplir estas dos condiciones, no simplemente una. Por ejemplo, que yo reciba una subvención del Estado y que ese efectivo o ese activo yo lo destine para otras cosas que, que salen fuera del marco de la subvención. Por ejemplo, si me entrega un efectivo para yo realizar un proyecto de investigación y ese efectivo yo lo destino para pagar planilla, estaría incumpliendo con estas dos condiciones. Ahora, cuando ya sabemos que una subvención eh, ya se puede reconocer en los estados financieros, ¿cómo yo lo debo de medir? Acá menciona que hay dos métodos: el método de capital y el método de la renta. El método de capital es cuando esa subvención yo lo registro a patrimonio. Por ejemplo, me entregan efectivo, yo registro efectivo contra patrimonio. Me entregan un activo fijo contra patrimonio. Y el método de la renta, ¿qué significa? Que esa subvención que yo lo voy a recibir, yo lo voy a reconocer a ingresos de forma periódica. Entonces, esa subvención yo lo voy a diferir. Lo difiero y lo voy devengando en el tiempo. Bajo la NIC 20, el método que se debe de utilizar para reconocer las subvenciones es el método de la renta. ¿Qué quiere decir? Que cualquier subvención que yo reciba de efectivo o un activo fijo o otro activo, yo lo tengo que diferir y lo tengo que llevar a resultados o a ingresos de forma sistemática en el tiempo. ¿Por qué de forma sistemática en el tiempo? Porque es ingreso que yo voy a, por ejemplo, un activo fijo, me subvenciona un activo fijo. Ese activo fijo me va a durar 5 o 10 años. Entonces, esa subvención o ese ingreso que yo voy a tener también tiene que irse a resultados o a ingresos conforme yo vaya utilizando ese activo. Vamos a ver ahora cómo se presenta. Uno es el método de los ingresos diferidos. Yo recibo un activo, por un lado tengo el activo y por el otro lado tengo un ingreso diferido o una cuenta de pasivo, ¿no? Ese es un método. Y el otro método es que simplemente ese activo con ese pasivo yo lo neteo o lo resto, que es el método de deducción importe en libros, y lo presento neto. Y la presentación relacionada con los ingresos se puede presentar con ingresos o deducciones a los gastos con lo que se relaciona. Ejemplo, me subvencionan el 30% de mi planilla. Si mi gasto de planilla es 1000 y a mí me subvencionan el 30%, que vendría a ser 300, yo puedo registrar esa subvención como un gasto por 1000 y un ingreso por 300. O lo neteo, que sería 1000 menos 300, sería 700. Y ese neto yo lo presento como gasto. Un ejemplo, acá la empresa recibe 25.000 de efectivo para comprar un activo fijo. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, todas las subvenciones del gobierno se tienen que diferir, o sea, se tienen que mandar a resultados a través del tiempo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es recibo efectivo contra una cuenta de pasivo, ingreso diferido. Entonces, en el primer año yo voy a tener una depreciación del 20%, que vendría a ser 20.000. Entonces, en esa misma forma, yo también voy a
devengar ese ingreso diferido que yo tengo por 25.000. Entonces, si yo deprecio 20% del activo, que es 20.000, entonces en esa misma línea yo también tengo que mandar a ingresos ese ingreso diferido. 20% del ingreso diferido, que es 25.000, me da 5.000. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo voy registrando el gasto, también se va registrando el ingreso. Y hay un tema de correlación de gasto con ingreso. Esa es la idea principal de una subvención. Que el beneficio que yo tengo de esa subvención que se traduce en un ingreso, yo lo tengo que diferir en el tiempo para que de cierta forma haya correlación con el gasto. ¿Ok? Bueno, acá tenemos el tema de la presentación, ¿no? Lo registro activo fijo contra ingreso diferido, lo presento separado o lo presento neto. Acá habíamos visto 80.000 menos 15.000 son 65.000. Si yo lo resto y lo presento neto, tendría que ser solamente en una cuenta de activo. Bueno, espero les haya quedado un poco claro. Este es un video muy corto acerca de la NIC 20. Si tienen algunas consultas o algunas inquietudes o tal vez profundizar más sobre este tema, en pie de página dejo mis contactos.